Buenos días. Iniciamos hoy una serie de breves grabaciones para orientar a los alumnos de Teoría del Conocimiento del Bachillerato Internacional que necesitan ser muy precisos en el uso del lenguaje específico de la asignatura, especialmente en lo relativo a las áreas y formas de conocimiento. De ahí que hoy vayamos a elaborar o vamos a comentar el marco de conocimiento de las ciencias humanas. Como siempre, las cosas son algo más complejas de lo que parecen y hablaremos de las ciencias humanas desde la perspectiva de la teoría del conocimiento. ¿A qué disciplinas llamamos ciencias humanas? Eso ya de por sí es un tema que suscita un debate entre especialistas que tienen diversas opiniones. A pesar de eso, podemos decir que hay un acuerdo sobre cuáles son las ciencias humanas que todo el mundo contempla. Por ejemplo, la psicología, la economía o la sociología. A esta lista tan breve se pueden sumar algunas otras. Por ejemplo, la geografía humana, las ciencias políticas, todo lo relativo a las relaciones internacionales también podrían ser incluidas y, por supuesto, la antropología social y cultural. Habría especialistas que añadirían algunas otras áreas a esta lista. Por otra parte, hay especialistas que prefieren denominar a estas ciencias con el adjetivo de sociales, por tanto, como ciencias sociales. Sin embargo, esto puede tener un precio a la hora de dejar fuera alguna de las clásicas. Es evidente que la psicología tiene un fuerte componente y una rama de la psicología es la psicología social, pero si la denominamos ciencias sociales a las ciencias humanas, la psicología clínica quedaría algo en entredicho. Por ser precisos, la psicología, la economía y la sociología son las ciencias humanas más clásicamente consideradas. Dado que la pregunta anterior es discutible, es natural que nos preguntemos si hay algo que esas disciplinas tengan en común. ¿Qué las convierte en ciencias humanas? Esta pregunta es muy importante porque precisa lo que se entiende como alcance de las ciencias humanas. Y cuando hablamos de alcance hablamos del ámbito preciso de estudio que se contempla como propio de las ciencias humanas. Aquí hay una palabra clave que debemos usar y es la palabra conducta. Las ciencias humanas estudian la conducta humana desde distintos ámbitos o especialidades. De manera que, por ejemplo, la conducta de un mismo individuo como comprador o consumidor en el mercado sería objeto de estudio de la economía, evidentemente. La conducta de este individuo como miembro de un colectivo social, de un colectivo laboral, sería objeto de estudio más bien de la sociología, mientras que su conducta particular, individual y personal sería objeto de estudio de la psicología sin duda alguna. ¿Se descubren leyes y patrones en las ciencias humanas como en las ciencias naturales? A eso se aspira y yo considero que sí. Se busca encontrar patrones, leyes, elementos constantes que nos permitan llegar a un conocimiento que sea universalizable. Lo que ocurre aquí es que en las ciencias en general y no solo en las humanas siempre debemos de hablar de un margen de error y ese margen de error es algo superior en las ciencias humanas. ¿A qué se debe esto? Pues a que la complejidad del objeto de estudio, que es el ser humano, es tremendamente elevada, a que en la conducta humana influyen muchísimas variables, de manera que eso puede producir diferencias importantes. De todas maneras, hay que decir que los científicos humanos hoy en día son muy conscientes de este problema. Durante siglos se achacaba a las ciencias humanas el ser claramente defectuosas a la hora de establecer leyes, a diferencia de lo que podía hacerse en las ciencias naturales. De ahí que se considerase en segundo plano a las ciencias humanas. El estatus de cientificidad de las ciencias humanas fuera incluso cuestionado. Hoy en día, sin embargo, y esta es mi opinión, esta es una visión algo anticuada. Los buenos científicos humanos hoy en día, grandes psicólogos por ejemplo, son muy estrictos a la hora de elaborar experimentos, a la hora de justificar sus conclusiones y lo hacen y elaboran situaciones experimentales que son de un diseño, digamos, realmente inteligente. De manera que el mismo individuo
cuando está siendo observado o analizado en una experimentación, en una toma de datos por parte de un psicólogo, por ejemplo, ni siquiera es consciente de cuál es la variable que se está observando. Es decir, se crean situaciones experimentales muy inteligentemente diseñadas para, con toda precisión, observar y medir una variable en la conducta. A este respecto, por ejemplo, me parecen de una gran originalidad y de una gran inteligencia los experimentos que realiza el psicólogo israelita Dan Ariely, que me parece un ejemplo de cientificidad al respecto. Solemos establecer una relación entre la ciencia verdadera y hacer predicciones. ¿Hacen predicciones los científicos humanos? Bueno, esto es una demanda de las que se hace a las ciencias humanas dependiendo del campo de interés del que estemos hablando. Por ejemplo, en economía, en concreto en la rama de la macroeconomía, es lógico, puesto que hay muchos intereses en juego, que se hagan predicciones sobre qué va a ocurrir con ciertas inversiones, sobre la seguridad de ciertos valores. Por ejemplo, es evidente que un inversor en bolsa necesita tener una visión ajustada a lo que puede ocurrir en el medio o largo plazo. Y es clásico que cualquier persona quiera tener una seguridad sobre qué puede ocurrir con sus inversiones, puesto que hay mucho dinero en juego. Podríamos decir, por tanto, que a los economistas en este campo de la macroeconomía se les exige o se espera que hagan unas predicciones lo más precisas posibles, por ejemplo, sobre si se pudiera producir una crisis económica importante. También puede ocurrir que en otros campos, en las ciencias políticas o en la sociología, cuando se hacen sondeos sobre cuáles serán los resultados electorales, casi hay una exigencia de que las predicciones sean lo más precisas posibles. Y la verdad es que se consiguen predicciones bastante precisas, aunque siempre con cierto margen de error. Sin embargo, en otros ámbitos de las ciencias humanas eso queda pues prácticamente descartado como objeto de estudio, es decir, se intenta entender los motivos, las causas que producen ciertas conductas y explicarla en conjunto, pero no necesariamente hacer una predicción, lo cual se consideraría prácticamente imposible. ¿Son prescriptivos los científicos humanos o solo descriptivos y analíticos? ¿Tienen algo que decir sobre lo que debería hacerse en algún aspecto? Esta es una pregunta que afecta a los científicos en general, no solo a los científicos humanos. Evidentemente, los científicos humanos tratan aspectos que son de su interés como objeto de estudio, pero ese objeto de estudio puede tener consecuencias importantes sobre la vida de muchas personas. De ahí que sea inevitable que en ciertos ámbitos se opine y se sea no solo descriptivo, sino también prescriptivo. Por ejemplo, es evidente que las decisiones económicas que tomen los gobiernos crean disparidad de opiniones y pueden crear polémica. Es evidente entonces que un economista opinará sobre el acierto o desacierto de esas medidas. En general, por tanto, podemos decir que hay campos, por ejemplo el campo también de la política en general, en la que es prácticamente inevitable que los científicos humanos no hagan algo más que sea simplemente describir. También van a prescribir, puesto que van a opinar sobre cuáles son las posibles consecuencias de las decisiones que tome un gobierno. ¿Hay rivalidad entre las distintas teorías de las ciencias humanas? Pues sí la hay, como pudiera haberla también entre las distintas corrientes que hay dentro del ámbito de las ciencias naturales. Esto se debe a que tenemos una visión un poco simple, reduccionista, según la cual los especialistas de las materias están de acuerdo en todo, y resulta que no es así. Existen paradigmas, corrientes, modelos que explican fenómenos diferentes o los mismos fenómenos bajo o partiendo de premisas diferentes. De ahí que haya disparidad de opiniones. Es clásico, por ejemplo, el debate en las ciencias humanas dentro de la psicología entre, por ejemplo, la corriente psicoanalítica frente a la conductista o a la cognitivista. Lo mismo puede ocurrir si partimos de distintos supuestos en distintas corrientes en el ámbito de la antropología o en el ámbito de la economía. También a veces lo que ocurre es que es tanta la complejidad de los fenómenos que se estudian que a veces los especialistas los analizan fijándose en hechos concretos y en particularidades concretas a las que dan más importancia, de manera que dan en conjunto explicaciones algo diferentes sobre un mismo fenómeno. ¿Pueden colaborar y solaparse las ciencias humanas? Sin duda, pueden colaborar y además es lo ideal.
Aunque por una parte hemos dicho que cada una tiene un alcance, por tanto, un ámbito específico de acción, a la hora de la verdad establecer una frontera entre qué corresponde a cada área de conocimiento y cada ciencia es más bien difícil. Los fenómenos que se estudian son complejos. Por ejemplo, comprender a qué se debe una crisis económica implica analizar muchos factores, no solamente factores estrictamente económicos, puede haber factores psicológicos y factores políticos también. Sería un error, por ejemplo, creer que un antropólogo estudia exclusivamente culturas exóticas o tribus casi desaparecidas. No sería así, sería una visión tópica y completamente desfasada. De manera que hace falta la colaboración interdisciplinaria para entender la complejidad de los fenómenos que estudian las ciencias humanas en su conjunto. Bueno, con esto hemos esbozado un marco sencillo y breve de en qué consisten las ciencias humanas. Hemos hecho un pequeño o breve marco de conocimientos sobre las ciencias humanas que espero que sean de ayuda, aunque sea solamente de iniciación y muy básica, para los alumnos de Teoría del Conocimiento del Bachillerato Internacional. Esperemos que a este primer ciclo, a esta primera grabación, le sigan otras breves filmaciones como esta que puedan serviros de ayuda a todos. Gracias por vuestra atención.